En los últimos años, muchas productoras han dejado de escribir nuevos proyectos para lucrar con lo que ya había funcionado, trayéndolos de regreso en forma de continuación, película o spin-off. El resto ha elegido adaptar una idea y hacerla propia. Por lo que sabemos, la mayoría de estos proyectos eran un asco, incluso antes de que salgan al aire. Pero este no fue el caso de La Oficina. Versiones de otras series como Metástasis se hicieron de culto por lo ridículas que son. Adaptaciones como Supermax ni siquiera son conocidas de este lado del charco. Y hay casos muy contados de otras que se hicieron mucho más exitosas que la serie original, como por ejemplo fue el caso de Euphoria, y este es el caso de The Office. La mayoría de personas piensan que la versión norteamericana es la original, pero no. La versión original proviene de Reino Unido, por parte de la cadena de televisión BBC Two. Sin embargo, la popularidad de la serie y el concepto vienen por parte de la versión norteamericana, muy al estilo de lo que se hace con Plaza Sésamo. La empresa matriz vende los derechos de la serie a diferentes productoras en diferentes países, para que cada uno tenga su propia versión del programa, habiendo una adaptación francesa, alemana, polaca, sueca, canadiense, chilena, india y ahora mexicana. Y parte de dar a la serie ese toque mexicano fue tocar uno de los comentarios más sonados de los últimos meses. México supera por mucho a la inteligencia artificial, referenciando muchos memes y momentos que quedaron grabados en el país. La serie nos cuenta el día a día en las oficinas de Jabón Olimpo, una sede de la empresa en Aguascalientes, dirigida por Jerónimo Ponce III, un hombre de mediana edad, divorciado, solitario, y cuya única cosa que da sentido a su vida es este trabajo. Por lo que, de acuerdo a su entendimiento, intentará preservar la convivencia, calidad y trabajo, de acuerdo a su propio beneficio. Si bien la serie sí adapta a varios de los personajes, no son calcas exactas, sino más bien el tipo de persona que podemos ver en una oficina. Y aun cuando se trata de una adaptación, la forma de trabajar en México es totalmente distinta al cómo se trabaja en Estados Unidos, en Alemania o en la India. Y esta es la principal fortaleza y la razón por la que identificó a tantas personas. Todos los que hemos trabajado alguna vez en una oficina, por lo menos en México, sabemos cómo se maneja, la gran variedad de edades de todos los empleados, el cómo puedes estar trabajando con personas de 20 o 30 hasta 50 o 60 años en adelante, todos con diferentes intereses, actitudes y personalidades. Tenemos a las nenis que venden sus cosas, maquillaje y demás entre el trabajo, al mascabolas, los güeyes que se atraen, y sobre todo una idea que no sé si se maneja en cada esquema laboral del mundo, pero en México somos una familia. La serie cuenta hasta el día de hoy con solo 8 episodios, y es prácticamente seguro que habrá una segunda temporada, por lo que hasta el momento no se ahonda demasiado en la vida privada de los personajes, salvo el caso de Jero. Jero es lo que podríamos denominar como un chavorruco, un hombre de aproximadamente 45 años en adelante que está estancado, pero intenta superar la ruptura de su matrimonio y el desprecio de sus hijos que solo lo buscan por dinero. Problemas e inseguridades que vienen desde muchos años atrás por el abandono de su padre y las preferencias del mismo hacia otros miembros de la familia Ponce. El hijo de un ingeniero que luego de 8 meses logra posicionarse como el gerente regional de la compañía, pero intenta a toda costa demostrar que no fue eso lo que lo posicionó en donde está, y que es mucho más que simplemente el hijo del dueño. Tan pronto como avanzaban los episodios, me fue imposible no notar el gran parecido entre este personaje y Chava Iglesias de Club de Cuervos. Una pequeña nota: cuando estaba editando este video, mi hermano me aclaró que los creadores de Club de Cuervos son también los de esta serie. Dos de los denominados mis reyes en nuestro país. Jerónimo y Michael Scott son machistas, caprichosos, inútiles y cuentan con esa increíble capacidad de dar cringe. Pero, a diferencia de su contraparte en la serie norteamericana, salvo por un episodio, hasta el momento Jero sí está ahí solo por ser el nieto del fundador,
no como Michael, que a pesar de todo ha demostrado habilidades para las ventas, siendo mucho más creíble de este lado, al menos para la opinión popular, que los puestos importantes se ganan por contactos, nepotismo y favoritismo, antes que por méritos y capacidades reales. En 8 episodios, la serie refleja perfectamente, a diferencia del resto de productos que toman esta clase de ambiente, los contrastes y dinámica que hay en una oficina mexicana. La maruchan como comida godín, las reuniones en quincena, hasta detalles un tanto más específicos. La serie se desarrolla en Aguascalientes y constantemente se hace burla de cómo la mayoría de personas creen que el país gira solo alrededor de la Ciudad de México. Una idea muy interesante, pues la mayoría de producciones que tocan esta clase de ambientes de oficina sí se centran totalmente en la Ciudad de México. Pero pocas de las locaciones fuera de la oficina son en Aguascalientes, mencionando en entrevistas que la mayor parte de la serie fue grabada en el Estado de México. Por lo que quizás, buscando hacer la serie un poco más neutra entre comillas, no escuchamos un acento muy marcado con ninguno de los personajes. Cuando esta serie fue anunciada, nadie esperaba nada de ella. Y es que, como dije al inicio, estamos tan acostumbrados a que la mayoría de adaptaciones de series pasen al olvido, se vuelvan trascendentes en un futuro por lo ridículas que fueron, o en el caso específico de México, la influencia de televisoras y productoras de cine que han intentado utilizar este concepto de oficina, los denominados godines, y terminan creando un proyecto genérico y olvidable. Y sí, la serie llega a tener algunos toques de comedia al estilo Televisa, intentando llamar a la nueva generación, pero son mucho más aventurados. No solo porque podemos escuchar groserías, pláticas y situaciones que involucran el sexo y alcohol, sino porque la serie no teme a las críticas sociales. Por algunos detalles como el iPhone de Jero y las menciones de la pandemia, me parece que esta se desarrolla entre 2022 y 2023, habiendo chistes y referencias al acoso, machismo, homofobia, el periodo femenino, y son tocados de una forma muy natural y que va conforme la trama, provocando en muchas escenas el mismo cringe que la serie original. Pero es justo eso lo que se busca. Como dije, no se siente como una producción genérica de Televisa. Si bien los actores que utilizan no son totalmente desconocidos, no tomó simplemente a Juan Pazurita, Sebastián Rulli y Bárbara de Regil. Aun cuando los personajes sí tienen similitudes con sus contrapartes norteamericanas, más bien aluden al papel que representan en una oficina, haciendo así la serie mucho más auténtica. Pero, como dije, es una serie pensada específicamente para México, y esto junto que nadie esperaba nada de ella, la hicieron muy ligera de ver en comparación con The Office. En muchos de estos casos, no es ni siquiera que la serie sea considerada mala, simplemente cuenta con referencias, tramas y una forma de desenvolverse que no genere este sentido de identidad y pertenencia, por lo que habría que preguntar al público de otros países ¿qué opinan de esta versión? Particularmente nunca he sido fan de este formato de grabación al estilo falso documental, y esta fue una de las razones por las que me ha costado mucho trabajo ver la serie de The Office, pero podríamos hacer un próximo video si este supera los 9000 likes. Pero tú, ¿qué piensas? Si este video te ha gustado, apóyame con un like, compartiéndolo y suscribiéndote al canal. Prometo que te quedarás y disfrutarás de todo el contenido que hay a continuación. Yo soy Fernando García. Hasta la próxima.